¿Y ahora cómo le diré a Marge que me van a expulsar por incendiar uno de los estúpidos baños del colegio? Ya sé, no le diré nada. Hola, Marge. Bart, siéntate. Me llamaron de la escuela que provocaste un incendio en uno de los baños. ¿Por qué hiciste eso? ¡Por Dios! ¡Madre mía! Fue un simple incendio, Marge. Relájate, eso pasa todos los días. Me llamó el director y me dijo que te iba a expulsar. Pero yo, como sé su gran secreto, me dijo que te iba a poner a hacer un trabajo para castigarte. ¡No! Entonces, tienes que hacer un trabajo y una exposición sobre retención en la fuente. Ya sabes, Bart, vamos a trabajar para que hagas esa exposición muy bien. Pensé que me había librado del colegio. Va. Bart, muestra tu libreta de apuntes. Vamos a anotar qué retención en la fuente. ¿Cuál es tu libreta? Bart. Ay, esta es tu libreta de apuntes, Bart. Mira cómo tienes toda la libreta desordenada. Presta atención. Este muchacho. Mira lo que averigüé de retención. Dice que retención en la fuente tiene su origen hacia el año 1961. Mira, Bart, presta atención. Cuando mediante el decreto 1651 de ese año se le dio potestad al gobierno de establecer la retención en la fuente para el impuesto de renta, como un mecanismo de recaudo del impuesto a los inversionistas extranjeros que no tenían residencia en el país, por decreto de dividendos. Presta atención, Bart. Posterior a esto y de forma gradual se fue adaptando a la figura de retención en la fuente a otros impuestos, con el objetivo de obtener anticipadamente el recaudo de los mismos. ¡Escribe, Bart! ¡Ay! Yo pensé que retención en la fuente era cuando alguien tiraba en la fuente y yo le decía, ¡no vas a pasar! ¡Te retengo en la fuente! ¡No es momento para chistes! ¡Siéntate! ¡No es momento para chistes! ¡Siéntate, Bart! Bueno, dice también que la retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta y los complementarios, del impuesto de las ventas, del impuesto de timbre nacional y del impuesto de industria y comercio, que consiste en restar de los pagos o en abonos en cuenta un porcentaje determinado de la ley. Déjame terminar, Bart. A cargo de los contribuyentes de dichos pagos o abonos en cuenta. Creo que terminamos la exposición. Hola, mamá. Hola, hija, ¿cómo estás? Bien, ¿y tu mamá? Bien, hija, ¿qué vas a hacer ahora? Me voy a mi cuarto. Hija, ven, necesito que me ayudes con un tema para Bart. ¿Para bar? Sí, hija. Para bar no. Hija, necesito que me ayudes, por favor. Para bar no. No lo voy a ayudar nunca. Sí, lo que pasa es que le hicieron un castigo y si va a hacer una exposición, lo van a expulsar del colegio. Que lo expulsen del colegio no me importa. Démosle otra oportunidad, hija. ¿Sí? Está bien. Deja y partió mi caballo. Bueno, hija. Solo lo voy a hacer porque aquí tengo un ensayo sobre ese tema. ¿Cuál era el tema? Hija, se llama retención en la fuente. La retención en la fuente, niña, niña. Siéntate, Bart, por favor. ¿Me pegaste, viste? Me pegaste. Siéntate. Sigamos. ¿Ya saben cómo opera la retención en la fuente? No, hija, ¿cómo? Bueno, para que opere la retención en la fuente a título de impuesto, se deben cumplir varias premisas. Una de ellas es que debe existir una transacción económica entre dos personas. La otra es que el retenido debe ser contribuyente del impuesto de renta. La tercera, el retenido debe ser el que vende o presta el servicio. La otra es que el agente retenedor es el que paga, o sea, el que compra. Y la última es que sobre el concepto de la transacción económica, la ley expresamente califica que esto tiene que ser obligatorio, la retención es obligatoria. ¿Y quiénes deben utilizar este mecanismo? Pues todos los trabajadores cuyos ingresos superen los límites establecidos por las normas tributarias. Ellos deben pagar el impuesto y eso se hace a través de la retención en la fuente. ¿A qué no se aplica? No se aplica la retención sobre conceptos como medio de transporte, indemnizaciones, accidentes de trabajo, enfermedad, auxilio funerario,
Además, para este año, solo los salarios mensuales que después de descontados, los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, las deducciones, las rentas exentas y el 25% exento del impuesto arrojen un resultado de 4.106.625, lo cual equivale a 128.9 VT o más, irán a la tabla transcrita, ya que los ingresos laborales grabados, hechos los referidos y descuentos iguales o inferiores a 128.9 VT, no pagarán retención en la fuente. Seguimos. ¿Y cuáles vendrían siendo los elementos de la retención? Bueno, son el agente retenedor, el sujeto pasivo, el pago abono en la cuenta, la base de la retención y la tarifa. Bueno, Bar. Yo. Bar, ¿tú puedes definir cada uno de ellos? Yo me lo sé. Bueno, dímelo a ver. En primer lugar, tenemos al agente retenedor, que es la persona o entidad obligada a efectuar la retención. En segundo lugar, tenemos al sujeto pasivo, que viene siendo la persona o entidad beneficiaria del pago ahora en cuenta de tal retención. En tercer lugar, tenemos el pago o abono en cuenta, que determina el monto en que se entiende causada, o el momento en que se entiende causada la retención conforme a los criterios legales. En cuarto lugar, tenemos la base de retención, que vendría siendo el valor sobre el cual se saca el porcentaje de retención. Y por último tenemos la tarifa, que viene siendo el factor aritmético utilizado para sacar la retención en cuanto a la base que se tiene en cuenta. Perfecto. Oye, Bar, yo pensaba que en lugar de cerebro tú habías tenido un maní todo el tiempo. Ya, por favor. Bueno, sigamos entonces. Sigamos a definir cuáles son. Liz, ayúdame con esto. ¿Cuáles son las finalidades de la retención en la fuente? Bueno, las finalidades son asegurar el recaudo del impuesto, obviamente, recaudar el impuesto gradualmente y, si es posible, dentro del ejercicio gravable, obtener liquidez para cubrir el gasto fiscal, facilitar el control por parte de la administración y prevenir la evasión de impuestos. Perfecto. Oh, perfecto, hija. Muchas gracias. Bueno, me voy a mi cuarto. ¡Adiós! Y les recomiendo leer el decreto 0099 de 2003. Adiós. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Al cuarto, a leer ¡Mira para lo sanar. que tengo! Gracias por todo, hija. Cuida tu caballo, Toño, hija. Nos vemos. Chao. Ya, Bar. Dale su guitarra, Bar, por favor. Gracias por todo, hija. Chao, amiguita. Hola, vamos a calcular un ejercicio de retención en la fuente con un ingreso mensual de 8 millones de pesos. Lo primero que debemos descontar son los aportes a seguridad social. ¿Cuáles son? 4% de EPS. Para 8 millones de pesos van a ser 320.000 pesos. 4% de pensión obligatoria, 320.000 pesos. Adicionalmente, cuando te ganas más de 4 salarios mínimos al mes, aportas un 1% en fondo de solidaridad pensional. Estos son 80.000 pesos. Y el subtotal sobre el que te van a calcular los descuentos va a ser de 7.280.000 pesos. Son los 8 millones de tu ingreso menos los aportes a seguridad social. La ley 1819, la nueva reforma tributaria, trae un cambio y es que vía deducciones y rentas exentas no puedes descontarte más del 40% de tu ingreso menos los aportes a seguridad social. Tu valor máximo en deducciones y rentas exentas, si tienes un ingreso de 8 millones, es de 2.912.000 pesos. ¿En qué vas a poder utilizar esto? Dependientes, aportes a salud, y al decir aportes a salud se refiere a 3 tipos de productos: planes complementarios, pólizas de salud o medicinas prepagadas.
intereses de vivienda y podrá seguir utilizando las rentas exentas que son pensión voluntaria o AFC. Los límites se mantienen, recordémoslos: dependientes 10% de tu ingreso sin pasar de 32 VTs, aportes a salud 16 VTs al mes, intereses de vivienda 100 VTs al mes, pensión voluntaria, cuenta AFC hasta el 30% de tu ingreso sin pasarte de 3.800 VTs. Adicionalmente, cada uno de nosotros tiene derecho a rentas exentas por ingresos laborales. Esto tiene un porcentaje del 25%. Pero atención, no es el 25% de tu ingreso, es el 25% de tu ingreso menos los aportes a seguridad social, que en este caso son ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, menos las deducciones que tengas, menos otras rentas exentas. Pensemos que en el caso hay un dependiente, puedo descontarme 800.000 pesos. En aportes a salud prepagada tengo un aporte de 150.000 pesos. Ahorremos, siempre es bueno ahorrar. Podemos ahorrar 400.000 pesos. Y pensemos que en este caso se está pagando por intereses de vivienda 105.000 pesos. ¿Qué hacemos con estos valores? Tomamos los 7.280.000, les descontamos estos, multiplicamos el resultado por el 25% y nos da una renta exenta por ingreso laboral de 1.456.250 pesos. ¿Qué debemos hacer? Que la suma de estos valores no supere 2.912.000. Sumémoslos. La suma de los valores nos da 2.911.250 pesos. ¿Con esto qué obtenemos? Vamos a obtener una base de retención. La base de retención para este ejemplo es de 4.768.750 pesos. ¿Qué hacen las áreas de nóminas de las empresas con este valor? Calculan la retención en la fuente, que se puede calcular a través de dos procedimientos. Procedimiento 1 para aquellas personas que llevan menos de un año en la compañía, procedimiento 2 para las personas que llevan más de un año. ¿Cómo calculan este procedimiento 2? Una vez haya pasado un año, calculan el porcentaje de los 12 meses anteriores y es el porcentaje que le van a practicar a la persona durante 6 meses. A los 6 meses recalculan el porcentaje. Veamos cuánto sería la retención en la fuente para una persona de 8 millones de pesos con estas deducciones vía procedimiento 1. Tendría una retención mensual de 331.008 pesos. Ahora, en aras de hacer un ejemplo con procedimiento 2, si el porcentaje de retención es el 12%, la retención asociada van a ser 572.250 pesos. Ahora, ¿qué pasa si una persona no utiliza dependientes, no utiliza los aportes a salud, ni a vivienda, ni ahorra? ¿Cuál sería su retención? Su retención, si no utiliza deducciones, va a ser de 462.345 pesos. Espero que haya sido claro para ustedes. Gracias. Bueno, Bar, continuamos entonces estudiando para que no te expulsen del colegio y sí te sigas portando bien. Perfecto, Bar. Sí, señora. Bueno, cuéntame sobre el decreto, Bar. ¿Qué averiguaste? El decreto dice que conforme a lo que establece el artículo 383 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 384, la retención en la fuente aplicable por las personas jurídicas y las personas naturales, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las asociaciones ilíquidas, al establecer en el artículo 329 del mismo estatuto por, primero, pagos gravables cuando provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria o por concepto de pensiones de jubilación, de una relación de invalidez, vejez
de sobrevivientes y sobre riesgos laborales de conformidad con lo establecido en el artículo 206. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con los pagos o abonos en cuenta grabables cuando se trate de relaciones contractuales distintas de los anteriores. Corresponde a la que se le resulte de aplicar a dichos pagos o abonos en cuenta. Además de eso, existe una tabla que es muy importante, la tabla de retención en la fuente, y es la que tiene en sus manos. Bueno, hijo, mira, continuamos. También quiero que te des cuenta algo. Se hizo una actualización el año anterior sobre una reforma tributaria, que es la ley 1819 del 2016. Pero, ¿cuáles son los aspectos más importantes de tal documento? Bueno, comenzamos. Te explico dos primero, que es impuestos sobre la renta sobre las personas naturales y impuestos sobre la renta sobre las personas jurídicas. Entonces, lo que averigüé dice lo siguiente: para la persona natural, para hallar la depuración de este impuesto, se realiza de acuerdo con cada una de las cédulas definidas: rentas de trabajo, pensiones, rentas de capital, rentas no laborales y dividendos y participaciones. Eso es para el caso de personas naturales. ¿Vale? ¿Y jurídica? Perfecto. Y jurídica, digamos que es algo general. Todas están obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementaria será del 33%, ¿vale? ¿Cómo van, ma? Hola, hija, ¿cómo estás? Bien, ma, ¿cómo van? Perfecto. Estamos hablando sobre la actualización de la ley 1819 del 2016, para que nos ayudes en eso, hija. Y hablaron del IVA. ¿No? ¿Podríamos hablar de eso? Sí, bueno, el IVA, o sea, este impuesto, recae sobre la venta de bienes corporables, muebles o inmuebles, la venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, la prestación de servicios a nivel nacional, la importación de bienes corporales, la circulación y venta u operación de juegos de suerte y azar. ¿Y el monotributo? Bueno, los contribuyentes del monotributo están sujetos también a la retención en la fuente. El monotributo, para que sepas, niño bruto, Sigamos, Lisa, va bien. es un tributo opcional de determinación integral de causación anual que sustituye el impuesto sobre la renta y complementarios a cargo de los contribuyentes que opten voluntariamente por acogerse al mismo. Pero no entiendo cómo se llega a ser contribuyente. Bueno, los grandes contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios del régimen tributario general u ordinario son aquellos que cumplan con las siguientes condiciones: que sus activos fijos y su patrimonio líquido sean superiores a 3 millones de VT, que sus ingresos brutos sean superiores a 2 millones de VT, que el valor total del impuesto de cargo declarado en el impuesto de renta y complementario sea superior a 35.000 VT y que el total de retenciones informadas en sus declaraciones mensuales de retenciones en la fuente sea superior a 300. Él no me presta atención. Sí, Lisa, discúlpame. Sí, ya. 300.000 VT. Que el valor de las importaciones y exportaciones sea superior a 10 millones de dólares. ¿Y ya? ¿Te parece poco? Sí. Sigue, hija, discúlpame, sigue. Yo pienso que ella debería hablarte sobre qué es autorretenedor. Bueno, la DIAN establece los siguientes requisitos para que alguien sea considerado como autorretenedor. La primera es que sea persona jurídica, haber obtenido ingresos brutos por ventas en el año superiores a 130.000 VT, tener más de 50 clientes que le practiquen la retención, contar con el RUT. ¿Qué es el RUT? Registro único tributario, niña ñoña. No estar en Qué bueno, Juan. no estar en proceso de liquidación y estar al día con todas las obligaciones tributarias. Además, no haber sido sancionado por incumplimiento de los deberes de facturar e informar irregularidades contables. ¿Suficiente? Hija, qué buen trabajo has hecho. Estás actualizada. Muy buena, hija. Actualizada. Pero macho, eso está mal. Oh, llegó Mero. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tu amor? Estamos aquí preparando la exposición para Bar, porque hizo un castigo del colegio y lo van a expulsar. ¡Pequeño demonio! Ya, por favor, ya, por favor.
favor. Bueno, voy por mi cerveza. Bueno, presta atención, Bart. Vamos a terminar esta exposición para que salgas muy bien y no te expulsen. Bueno, Bart, vamos al sofá para explicarte. Vamos, Bart. ¡Vamos, Bart! Bueno, Bart, existe retefuente de acuerdo al tipo de persona, ya sea persona natural o persona jurídica. Así, en el 2017, o sea, en este año, Bart, serán agentes de retención en la fuente las personas naturales que cumplan con los siguientes requisitos. Presta mucha atención, Bart. Las personas que son comerciantes, las personas que tengan un patrimonio bruto a final del 31 de diciembre de 2016 de 892.590 pesos, y las personas que tengan ingresos brutos hasta el 31 de diciembre de 2016 de 892.590 pesos. Este es mi caso. Para determinar los ingresos de 30.000 VT, no se tienen en cuenta los ingresos provenientes de ganancias ocasionales, Bart. El estatuto tributario refiere a los conceptos de honorarios, comisiones, servicios y arrendamientos, rendimientos financieros y otros ingresos, además de contemplar los pagos laborales, es decir, aquellos originados en una relación laboral, Bart. Se incluyen los pagos por servicios y honorarios en los términos del parágrafo 2 de dicho artículo, o sea, en el artículo 401, Bart. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicada a los pagos o abonos en cuenta por conceptos de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informan que no han contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad. Así las cosas, Bart, todos los pagos a que se refiere el artículo 383 del Estatuto Tributario debe ser objeto de retención por cualquier persona natural que la haga, sea o no sea comerciante y tenga muchos o pocos ingresos. Homero, ¿y en el caso de la persona jurídica? Bueno, Bart, en ese caso, la DIAN, ¿sabes qué es la DIAN, Bart? Obvio. ¿Qué es la DIAN? La DIAN es la entidad. No sabes, Bart, no lo sabes. Es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Bart. Yo sabía. Ellos señalan que grandes rasgos del régimen de retención en la fuente aplicables a las personas jurídicas en la enajenación de bienes inmuebles. Para este efecto, cuando la hipótesis no se enmarca dentro de las consideraciones descritas en párrafos anteriores, sino que en realidad se trata de personas jurídicas a juicio de dicha dirección, se debe aplicar lo estipulado en el Decreto Reglamentario 1512 de 1985, el artículo 5, modificado por el Decreto 2509 de 1985, en su artículo 8, Bart. Para tal efecto, las normas reseñadas señalan, presta atención, Bart, a partir de la vigencia del presente decreto, todos los pagos o abonos en cuentas susceptibles de constituir
ingreso tributario para quien lo recibe, que efectúan las personas jurídicas y sociedades de hecho por conceptos que a la fecha de expedición del presente decreto no estuvieran sometidos a retención en la fuente. Estos deberán someterse a una retención del medio por ciento, o sea del 0.5%, sobre el valor total del pago del abono en cuenta, cuando el pago o el abono en cuenta corresponda a la adquisición de bienes raíces o vehículos o a contratos de construcción, urbanización y en general de confección de obra material de bien inmueble. ¿Y qué hay acerca de los agentes retenedores? ¿Cuáles son sus obligaciones, viejo? Bueno, Bar, muy buena pregunta. Retener cuando realicen un pago o abono en cuentas sujetas a retención. Consignar el respectivo valor retenido a favor de la DIAN en el plazo estipulado por la misma. Expedir certificados basados en retenciones realizadas por concepto de salarios, certificados de ingresos y retenciones. Por otros conceptos, certificados por otros conceptos. Llevar los registros contables de constancia de las retenciones prácticas y con sus valores respectivos, Bart. Hijo, yo creo que estás disponible para la exposición. Debe estar listo ya. No. ¡Pequeño demonio! Espero que lo hagas muy bien, No, muy bien. déjalo. La retención en la fuente no es un impuesto, sino un mecanismo de recaudo de un impuesto en el momento que ocurre en el hecho generador del mismo. Mediante la figura de retención en la fuente, el Estado ya no debe esperar un año, no, para recaudar el impuesto de la renta, sino que cada mes lo cobra. De esta forma asegura el flujo constante de recursos. Además, tiene como finalidad facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto. Economiza la tarea al trasladarla a los particulares, lográndose un ahorro en el esfuerzo administrativo de cobro.